Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los lugares más complejos y, la verdad, fascinantes de la medicina, la unidad de cuidados críticos. Es un mundo donde la tecnología de punta y la humanidad más profunda se encuentran. Un lugar donde cada decisión cuenta y la vigilancia es, por definición, extrema. Y es que esta frase lo resume todo, ¿no? Aquí el tiempo no es solo oro, es literalmente vida. Cada acción, desde ajustar una pequeña dosis hasta interpretar una señal en un monitor, es una carrera contra un reloj que jamás se detiene. Porque un segundo que se pierde es un recurso que ya no se puede recuperar. Bien, para empezar hay que entender una distinción que es clave. No todos los pacientes que están en estado crítico son iguales, y por eso, el primer paso siempre es el mismo: cruzar el umbral correcto. ¿Estamos hablando de una UCI o de una UC? Porque la respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo. A ver, miremos de cerca las diferencias. En la UCI, la unidad de cuidados intensivos, estamos hablando del riesgo más alto. Hay un fallo de órganos que es inminente y necesita un soporte invasivo, como un ventilador mecánico. Por eso la dedicación tiene que ser máxima. Un solo enfermero para 1 o 2 pacientes, nada más. En cambio, la UC, o Unidad de Cuidados Especiales, es como un paso intermedio. El paciente está más estable, pero necesita una vigilancia que en una planta normal pues no se le puede dar. Aquí el objetivo no es reemplazar la función de un órgano, sino estabilizar y sobre todo prevenir que ese paciente tenga que volver a la UCI. Ahora sí, hablemos de la increíble ingeniería que hace posible todo este cuidado. Y es que estas máquinas no son simples aparatos, son en esencia extensiones del propio cuerpo. Son el soporte vital, un puente tecnológico que le compra al paciente el tiempo que su cuerpo necesita para sanar. Miren, la monitorización aquí va a otro nivel. Hay que olvidarse del típico brazalete de presión. Con una línea arterial se obtiene la presión sanguínea latido a latido, en tiempo real. Imagínense, con catéteres centrales se mide la presión directamente dentro del corazón. E incluso hay sistemas súper avanzados que calculan la eficiencia exacta con la que el corazón está bombeando. Es como tener un panel de control en vivo para el motor del cuerpo humano. El ventilador mecánico es quizás el ícono de la UCI, pero su manejo es un arte de muchísima delicadeza. El objetivo no es solo forzar aire para adentro, para nada. De hecho, si se aplica demasiada presión o mucho volumen, se puede dañar el tejido pulmonar. Es lo que se llama una lesión inducida por el propio ventilador. Por eso se aplica el concepto de ventilación protectora. Se usan los ajustes mínimos necesarios para proteger los pulmones mientras estos sanan por sí mismos. Y esto nos lleva a uno de los momentos más cruciales y, sin duda, más esperanzadores: el destete. Liberar a un paciente del ventilador es como un baile muy delicado. Primero, se evalúa si los músculos respiratorios tienen la fuerza para volver a trabajar por su cuenta. Luego, poco a poco, se va reduciendo el soporte, como cuando se le quitan las rueditas de entrenamiento a una bicicleta. Y el momento en que el paciente respira por sí mismo de nuevo, bueno, es un hito monumental en su recuperación. Ok, ya vimos todo el soporte externo, pero la batalla más compleja, en realidad, se libra dentro del cuerpo. El equipo médico está constantemente luchando por mantener un equilibrio interno que en el paciente crítico es increíblemente frágil. Pensemos en esto por un segundo. El balance de líquidos se mide al mililitro hora por hora. Si hay demasiado líquido, los pulmones se pueden encharcar. Si hay muy poco, los riñones empiezan a fallar. Es literalmente caminar sobre una cuerda floja. Y lo mismo pasa con los electrolitos. Una desviación mínima en el potasio, por poner un ejemplo, puede desestabilizar el ritmo del corazón y causar una arritmia fatal en cuestión de segundos. ¿Y qué hay de la nutrición? Aquí, la regla de oro es casi un mantra. Si el intestino funciona, hay que usarlo. La nutrición enteral, que es por sonda, no solo alimenta al paciente, sino que mantiene la barrera intestinal intacta. Y esto es clave para evitar que las bacterias se pasen al torrente sanguíneo. La nutrición por vena o parenteral es en realidad un último recurso, que se reserva para cuando el sistema digestivo simplemente no puede hacer su trabajo. Pero el cuidado crítico no es solo físico. Hay una batalla que se libra en la mente y que a menudo pasa desapercibida. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es exactamente el delirio en la UCI?
El delirio es un estado de confusión aguda. Es como un cortocircuito temporal en el cerebro. Y es vital entender esto. No es demencia. Es una reacción al estrés tremendo de la enfermedad, de los fármacos, del entorno. Por eso, la mejor estrategia no es tratarlo, sino prevenirlo. ¿Y cuál es una de las herramientas más poderosas para lograrlo? Poner al paciente en movimiento lo antes posible. Esto nos lleva de la mano a uno de los pilares del cuidado crítico moderno, la prevención. Una parte enorme del trabajo consiste en anticiparse y evitar complicaciones antes de que siquiera tengan la oportunidad de aparecer. Este 0 que vemos en pantalla no es una casualidad. Es el objetivo del protocolo Bacteriemia Cero. La meta es absoluta. Ninguna infección en la sangre causada por un catéter. 0. ¿Cómo se logra algo así? No con un solo método mágico, sino con un paquete de medidas, con una lista de verificación inflexible que se sigue en cada inserción y en cada cura, sin excepciones. Y esa mentalidad proactiva va mucho, mucho más allá. Es como un escudo de protección constante. Incluye fármacos para prevenir que se formen coágulos en las piernas, protectores gástricos para evitar úlceras de estrés y, por supuesto, la búsqueda incesante de cualquier signo temprano de infección. Todo esto ocurre silenciosamente. Es una red de seguridad que protege al paciente de peligros que ni siquiera sabe que existen. Y ahora llegamos al corazón de todo esto, porque más allá de los monitores, de los protocolos y de la tecnología de punta, está la persona. El componente humano es, al final del día, el más importante de todos. El concepto de UCI de puertas abiertas ha sido toda una revolución. Se dejaron atrás los horarios de visitas súper estrictos en favor de una presencia familiar mucho más flexible. ¿Por qué? Porque los estudios demostraron que la compañía de los seres queridos no es solo un consuelo, sino que reduce activamente la ansiedad y el delirio. La familia, en sí misma, es una forma de medicina. Porque humanizar no es algo opcional, no es un extra, es el núcleo de todo. Es encontrar la forma de comunicarse con una mirada cuando un paciente no puede hablar. Es sentir empatía por la angustia de una familia que espera. Es nunca olvidar que debajo de todos esos cables y de toda esa tecnología hay una persona en el momento más vulnerable de su vida. Y este enfoque humano también es la brújula que guía las decisiones más difíciles. Se trata de respetar las voluntades anticipadas que una persona expresó, de reconocer con humildad cuando la tecnología ya no puede curar y el objetivo debe cambiar hacia el confort. Y siempre, sin ninguna excepción, se trata de preservar la dignidad en cada paso hasta el último momento. Al final de este recorrido, queda claro que la tecnología es indispensable para mantener un cuerpo con vida. Pero la pregunta que permanece es más profunda. ¿Qué es lo que realmente sana? Tal vez la respuesta no esté solo en los monitores o en las máquinas, sino en esa conexión poderosa que se forja entre la ciencia más avanzada y el más fundamental de los cuidados humanos.